Buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a la Casa del Poeta, última morada de Ramón López Velarde y lugar de encuentro de poetas y escritores. Esta tarde tenemos la presentación del libro Mínima Mundana de Cintia Calderón. La acompañan Laurelisa Vizcaíno, Andrés Gutiérrez Villavicencio y Carlos Ramírez Cobra, a quien le dejo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a Rosana, a la Casa del Poeta, por brindarnos el espacio. Una vez más estar aquí y poder presentar ahora el libro de Cintia, que es un gusto, la verdad, de pues, poder presentar estos relatos que voy a decir unas pequeñas palabras para después darle la palabra a los demás, a los presentadores, que la verdad es que a mí me encantó hacer como la parte justamente de la editorial Ultramarina, que es la parte de diseño, la parte de maquetación. Decía que se ve un poco la mano de un editor cuando escribe, eso es cierto, pero también se ve muchísimo, y que es algo que me encantó de la narrativa de Cintia, que es la fuerza y lo atinado que es como para terminar los relatos en el momento preciso, en el cual no se siente como un mate del final del relato, sino que ese es el final y está bien, y esa es la potencia de la narrativa de Cintia. Me encanta, quizá digo, en algún momento lo podremos platicar como muchísimo más, y me encanta justamente el primer relato, que es como una especie digo, yo lo planteaba como un círculo primigenio de que justamente una tríada de inmortales que nos invita como, que más bien como por entretenimiento, crean mundos en los cuales los mortales pues crean historias, ¿no? Y de alguna forma creo que Mínima Mundana es justamente la mirada de esta tríada de inmortales, siendo los voyeristas de este otro mundo que da bofetadas de realidad en realidad por los temas de los cuales se trata, que bueno, ya para ahondar en este tema, pues voy a dar la palabra justamente a Andrés, que nos pueda platicar, Andrés Gutiérrez Villavicencio, que nos pueda platicar más a fondo justamente de esto. Gracias. Mínima Mundana es un título doblemente engañoso, fonética y semánticamente hablando. Fonética, porque si se fijan, usa unas consonantes muy suaves, la M, la N, que no sé si recuerden ese trabalenguas que decían de niño, mi mamá me mima, ¿no? Mínima Mundana, si ven, tienen la misma métrica, los dos son hexasílabos además, ¿no? Y como no creyendo la cosa, Mínima Mundana suena como algo suavecito, como algo ligerito, como algo bonito al paladar, algo que se paladea, ¿no? Hay otra aliteración que recuerdo que se llama la miel endulza, la mermelada empalaga. Como que la M y la N se ocupan mucho para ese tipo de cosas. Temáticamente es también engañoso, porque lo mínimo, bueno, mínimo y mundano, ¿no? Son dos palabras que nos hablan como de cosas pequeñas, inocuas, como cotidianas, digamos, ¿no? Y cuando uno se asoma a los cuentos, es como asomarse a los abismos del infierno de Dante, ¿no? Y lo digo en más de un sentido, porque el libro de hecho se divide en 3 círculos. Como esos círculos de Dante, bueno, son 3 círculos, así como una especie de tragedia griega, en el que el espectador, el lector, se asoma y se encuentra con resquicios de la perversidad humana. Lo que nos encontramos en este libro son cuentos que logran una contundencia por su concisión, porque son mínimos, ahí sí no nos falle en la descripción, son mínimos en cuanto a la extensión, ¿no? Pero de mundanos, bueno, mundanos acaso las pasiones de las que habla, ¿no? Pero es engañoso. Los temas del libro son la muerte asoma su cara en casi todos los cuentos, y de ahí en fuera pues hay violaciones, secuestros. El secuestro es un leitmotiv que aparece y reaparece en todo momento, y hay secuestros en muchos sentidos, no solo personales, ¿no? También como de personalidad y demás. Y nos estamos asomando a un mundo de personajes execrables, ¿no? Pero también hay por ahí personajes luz,
como pequeños faroles que nos dan esperanza. Pues si no fuera por esos pequeños engranes de bondad, el libro sería un dechado de desesperanza total. Decimos, ¿qué nos queda en el mundo, no? O sea, este es un libro de la ironía, ¿no? Es muy irónico en su tono de escritura. Nos dice, había unos dioses que creaban mundos, pero ahorita ya los están destruyendo y ya no les faltan muchos mundos por destruir. Ahí la llevan, ¿no? Nos dice cosas como, las civilizaciones de pronto se establecen en un lugar y tienden a desaparecer, y están desapareciendo actualmente, y desaparecieron también de los mexicas, los mayas y la Ciudad de México. O sea, nos está diciendo nuestro destino, ¿no? como seres humanos. Entonces, cuando uno lee el libro de Cynthia, ve una escritura abigarrada, no en el estilo, porque el estilo es muy bueno, muy suavecito, muy bonito, sino en los temas, ¿no? O sea, si uno quiere leer historias rosas, de amor y demás, hay por ahí un cuentito, ¿no? Que es el de amor, pero en general son cuentos muy devastadores, ¿no? Son muy fuertes, que nos llegan a las entrañas y que critican lo profundo del corazón humano, el corazón de las tinieblas, ¿no? O las tinieblas del corazón humano. El estilo también se nota que abreva de mucha cultura que ella tiene. Dialoga con la pintura. No sé si la pintura exactamente de Velázquez o de quién, pero por ahí dialogas con pinturas, dialogas con con personajes históricos como Hitler, con películas y sobre todo con otros textos. La pluma de Cynthia se amolda tanto a el estilo palaciego, ¿no? Esta manera de narrar los textos de los palacios, que son como muy sinuosos, como que muy insinuantes de los chismes del palacio, y también maneja esta pluma de los arrabales, y con esa misma maestría que se va para arriba, se va para abajo y se va para la periferia y para el centro. Y no lo sé, ya tendrás que decirlo tú, esta influencia que yo siento en escritores como Revueltas, estos personajes excéntricos a los Revueltas, ¿no? que hagan que Revueltas como esos personajes de los enanos, los negros, los judíos y gays, ¿no? O sea, te llevas, todo es el mismo personaje para que vean que es excéntrico. Los personajes de Arredondo, ¿no? Estas epifanías que tienen los personajes de Arredondo, y sobre todo, bueno, Cortázar también está ahí, ¿no? Hay un cuento que de pronto recuerda mucho las instrucciones de Cortázar, y por último un cuento que es maravilloso que se llama El Caminito, que recuerda a Pedro Páramo, ¿no? Y fíjense cómo ella reelabora este pasaje de Pedro Páramo cuando dice, esto es Pedro Páramo: yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Ahora yo vengo en su lugar, traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Eso es Rulfo. Ahora escuchen Cynthia. Ahora me guían las palabras con las que mi madre me contaba retazos de su historia. Los lugares los conozco de oídas. Los recuerdo por lo que alcancé a saber de ellos a través de sus ojos. Hay una similitud temática y estilística entre Rulfo y Cynthia, pero Rulfo es la cumbre de las letras mexicanas. Mejor escritura que Rulfo en México, difícil de encontrar, ¿no? Entonces, esta pluma de Cynthia de pronto se eleva a esas cotas en textos pequeños. Y bueno, así como logra pasajes e imágenes verdaderamente entrañables que se quedan grabadas en la memoria del lector con una huella indeleble, como un resabio que recuerda que el arte, incluso aquel que señala la ignominia, es capaz de elevarse y darnos momentos memorables de gozo estético. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora tocaría justamente cederle la palabra a Laura Elisa para darnos su impresión justamente de esta novela. Ok, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Primero quiero decir que es un gusto para mí reencontrarme con Cynthia, a quien no veía desde el 2015. Para quienes no nos conocen, Andrés, Cynthia y yo hicimos juntos la maestría. Y varias veces conversamos entre los tres sobre nuestros gustos narrativos. Pues ahí vamos avanzando
en los caminos literarios y pues es para mí un gusto y felicito mucho a Cintia que haya llegado a este momento y entonces también se me hace más emotivo que estemos Andrés y yo acompañando a Cintia, ¿no? Y bueno, Andrés ya me ganó varias cosas que quería decir, pero creo que cuando se repiten, pues es cuando vamos a decir, ah, pues por algo se está repitiendo el asunto, ¿no? Pues sí, precisamente yo quisiera hablar brevemente sobre cómo este libro se articula, ¿no? Pensemos que se trata de un libro de cuentos y articular un libro de cuentos es mucho más difícil que articular una novela, que sería una historia general. Y me parece que este libro está muy bien articulado, muy bien ordenado por ciertas cosas que quiero comentar brevemente, ¿no? Y sí, precisamente el libro se ordena por círculos, como bien lo mencionó Andrés, que nos refiere a los círculos de la Divina Comedia y a esa cuestión de descender al infierno, ¿no? Creo también escuchando a Andrés pensar así, es como nuestro destino final lo que nos muestra este libro y este ramo de cuentos, ¿no? Esta idea de memento mori, recuerda que vas a morir, yo siento que una atmósfera general en el libro es una cuestión apocalíptica, ¿no? Cuando ya no nos va a quedar más que morir, ¿no? Y esa cuestión apocalíptica sobre todo creo que se refleja en los textos más breves, que también quiero referirme a ellos, y sobre todo al primero, que también como ya mencionó Carlos, es interesante que se titula En el final, y es el primero, es con el que abre el libro, ¿no? Y bueno, me quiero tomar la libertad de leerlo porque es muy pequeño y porque justo también pensaba en esas resonancias con otros autores. Aquí en este primer texto yo pensaba, bueno, sé que Cintia tiene gusto por Revueltas y por Inés Arredondo, hicimos juntas la maestría, entonces sabía de esas pasiones, pero aquí en este primer texto veo también una relación con Eduardo Galeano, cuando Galeano a veces también habla así como de la humanidad en general, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer en el final también para animarles a su lectura. En el final. Este era un mundo en el que la gente no moría, y como no podían reproducirse y vivían para siempre, se había previsto que solo fueran 3. Al principio, la vida parecía llena de novedades, pero después de los primeros 100 años, la monotonía empezó a teñirlo todo. Entonces decidieron crear un juego en que entretenerse, la creación de otros mundos en los que la gente moría y trascendía al mismo tiempo. Durante milenios, el truco dio resultado. La triada de inmortales vivía a través de los que surgían y fenecían sin parar, experimentando a través de los otros el ansia de desaparecer, hasta que el juego los alcanzó. Fue cuando decidieron cambiar las reglas. En lugar de crear, idearon cómo deshacer pieza por pieza los mundos levantados. En eso andan todavía, no les falta mucho. Entonces, pues desde ahí podemos sentir que nos vamos a ir acercando al apocalipsis, ¿no? A la cuestión final. Y bueno, hay varios textos parecidos que sobre todo son así de breves y que van justo en esta línea de general como de la humanidad, de la comunidad, que van hacia esa parte, ¿no? Hacia morir o hacia desaparecer. La razón puede ser el egoísmo, como se puede leer en el minicuento Revelación, que dice engullirse unos a otros, ¿no? Una forma de morir pues es o de desaparecer como humanidad es a causa del egoísmo. O también como parte de su naturaleza, como es el caso de los mayas, que se lee en tiempo cíclico. Y también, pues justo una cuestión de esta idea del ciclo, que también lo vemos en el último cuento, que se llama Éxodo, ¿no? Una idea también de finalizar, ¿no? Entonces son estos textos que no sobrepasan una página impresa y que van por esta idea de que la humanidad en general va a desaparecer. Y bueno, los personajes, también Andrés mencionaba al respecto, ¿no? Como tenemos esta atmósfera apocalíptica, vemos a los personajes que siempre están al límite, ¿no?
Pero pensemos que hay muchas formas de morir, no necesariamente con la desaparición del cuerpo. Hay muchas formas de estar al borde, ¿no? Y veo esos personajes que están así como en el momento quizás más desesperado de su vida, más crítico, así en el clímax, cuando ya solamente queda un paso para la destrucción, ¿no? Se me quedó muy grabado uno de los cuentos donde es una protagonista, una mujer prostituta, que lo único que quiere hacer es llegar a su casa a ver a su bebé, ¿no? Y esa es la escena, ¿no? O sea, no la vemos morir físicamente, ¿no? Pero todo el tiempo es esa sensación de, sí, de sentir feo, así como, ¿qué le va a pasar, no? Con esta protagonista, ¿no? O también uno de los cuentos que habla sobre varias personas que quieren cruzar la frontera y es un padre que está cargando a su hijo y que no sabe qué va a pasar con ese hijo, hasta dónde lo va a llevar, ¿no? Entonces, por eso digo, los personajes están al límite, ¿no? O también otro de los cuentos donde el protagonista está pensando en cómo su compañero de la preparatoria pues fue baleado, ¿no? Entonces siempre es esa referencia a cómo como seres humanos pues vamos a llegar al límite o hacia nuestro final. Y también estos personajes me llama la atención que no tienen, en su mayoría, no tienen un nombre propio. Pero esto tiene una razón justo para que se articule todo el libro, que primero es una cuestión pues que favorece la brevedad, que favorece lo mínimo. No es necesario ponerles nombres, porque no vamos a entrar en concreto a, no sé, a José Luis, a Juan Carlos, ¿no? Pero también porque esos personajes podemos ser todos y porque esas escenas pueden ocurrir en muchas partes, en muchas zonas en general, ¿no? Entonces, por esa razón, me parece muy valioso que no haya ahí pues una cuestión de exageración en nombres. Precisamente va a favorecer lo mínimo, que bueno, que siempre se agradece, ¿no? Y bueno, ahora sí quisiera hablar sobre todo con la brevedad. Pues Cintia y Andrés saben que a mí me gusta mucho la minificción, los minicuentos, es decir, esta narrativa que no sobrepasa una página impresa, que es una narrativa muy cortita. Y algo que me gusta mucho de Mínima Mundana es que esos minicuentos están ahí de una manera muy natural. No me parece para nada forzado, y aquí pude aprender que estos minicuentos favorecen también toda la estructura, ¿no? Es decir, si el libro en general va a hablar de la desaparición y del apocalipsis, pues estos minicuentos también van a hablar de manera muy breve sobre esta cuestión de la muerte y de la destrucción, ¿no? Entonces me parece que esos textos más breves están bien ubicados, bien dosificados y favorecen para toda la atmósfera general, ¿no? Y voy a dar un ejemplo en concreto. En el último círculo, el círculo 3, comienza con dos minicuentos. Uno de ellos se titula De Amor. También voy a dar su lectura porque es muy breve y también para invitarles a su lectura, ¿no? De Amor. Se encontraron. Ella tenía un cuerpo hermoso sobre el que podrían escribirse todas las historias de la vida. Él era poeta. Al principio, la timidez impidió que se dieran cuenta del prodigio que eran capaces de alcanzar, pero bastó con mirarse un día. El ritmo de la brevedad, los que son... ¡Ay, no! Lo copié mal. Perdón, déjenme. Bueno, es parte del show. Esto también se mezcla, ¿no? Sí. Perdón, ya lo encontré. Dice, él era poeta. Al principio, la timidez impidió que se dieran cuenta del prodigio que eran capaces de alcanzar. Pero bastó con mirarse un día, inesperadamente, y todo quedó dicho para siempre. Claro, ahí era el punto final. Bueno, este microrrelato que se titula De Amor, después continúa con otro microrrelato que se titula La Duquesita, y después sigue uno de los cuentos más largos, que por cierto fue uno que me tuvo ahí al filo de la silla y así con las manos en la boca.
que se llama La Duquesita, ¿no? Entonces primero es de amor, después Retrato de la Corte y después el cuento largo que se llama La Duquesita, pero me parece que estos dos primeros breves funcionan como alfiles que van a preparar el terreno para este cuento largo que también va a hablar bueno, sobre el amor y sobre la realeza. Me parece un cuento muy interesante, muy bien logrado, que también los personajes están al límite, que es este de La Duquesita, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo aprendí con este libro, a mí que me gusta escribir minificción, aprendí que la minificción tiene que ser de esa manera natural y que esté apoyando, digamos, a fortalecer la temática en general, ¿no? Este círculo 3, que no es tal cual hablar del amor, sino como el fin del amor, o el fin de las ilusiones, pero está acompañado de estas dos minificciones que digamos que lo están ejemplificando, ¿no? Y bueno, lo mismo ocurre con el tema general del libro, que yo quisiera resumirlo como un susurro constante que dice que todo se va a terminar, y bueno, para ello también hay varios minicuentos que están hablando del fin, ¿no? Pero bueno, he hablado así como de lo general y de lo que abarca esta obra, pero también hay algo muy particular que es el tema y es el tono y es la voz de México, ¿no? En algunos cuentos, pues claro que sus escenas podrían llevarse a cabo en cualquier zona, pero hay otros cuentos donde claramente se habla sobre México, ¿no? Donde ahí no tenemos duda que se está tratando sobre México, y también por eso veo la relación con Revueltas, con Inés Arredondo, y también quería hacer énfasis en este cuento El Caminito, del que ya habló Andrés. También creo que es de mis cuentos favoritos en este ramo de cuentos. Pues sí, ya nos contará Cintia, pero sí se siente claramente una relación con Pedro Páramo, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Una relación con lo que es México. Y curiosamente me puse a ver que en este cuento del Caminito, pues es una mujer que no tiene un nombre propio, que va caminando junto con su suegro, que tampoco tiene un nombre propio, según recuerdo, pero sí se ve claramente los nombres de los lugares, de los topónimos, ¿no? Que aquí subrayé. Dice la narradora: ¿por qué será que muchos de los ranchos tienen nombres de infortunio? Casas quemadas, la desdicha, el calvario, la han quemado, ¿no? Entonces están los nombres de los lugares que por supuesto que nos van a referir a esas zonas rurales de México. Y hay otro cuento que se llama Destino, la chingada, que por supuesto también podemos decir, ok, está hablando sobre México, y más porque el narrador se empieza a hablar y a lamentarse de que balearon a su compañero de la preparatoria, ¿no? Entonces, por eso hay, así como me gusta sentir también precisamente de dónde sale este libro, ¿no? Y cómo se refiere específicamente a México. Y bueno, voy a finalizar con lo que comenzó Andrés hablando, que es sobre el título. Precisamente me gusta mucho el título, Mínima Mundana. Pensemos, si saboreemos las dos palabras, mínima mundana, fonéticamente cómo se repite la M y la N y las vocales. Pero justo también pensar en cómo está haciendo referencia a lo breve, ¿no? Cómo está haciendo referencia a lo breve y cómo está haciendo referencia a que como seres humanos pues nos toca un destino, y ese destino no va a ser feliz. Pues así son la mayoría de los cuentos, ¿no? Esa sensación de que no queda más que un destino pues fuerte, ¿no? Como mencionó Andrés, también son cuentos así dolorosos que uno sufre con los personajes, ¿no? Y bueno, pues les invito a su lectura. Es una lectura que se va volando, que se disfruta mucho, aunque veamos sufrir a los personajes, se disfruta mucho, y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Yo quisiera igual comentar un poco sobre justamente algunas cosas que han dicho. Yo no tuve la fortuna de estar en la maestría con Cintia, y
justamente por eso tengo como una lectura distinta, o más bien unas referencias distintas. Cuando tuve la oportunidad de leer Mínima Mundana, yo estaba más metido como en el afrofuturismo, y viendo Dead Love Robots, y bueno, yo soy un poco más creador audiovisual, y leyendo cada uno de los relatos yo decía, yo quisiera tener un guión de estos para hacer una cosa tremenda, ¿no? Y además dije, bueno, esto puede ser un guión para Dead Love Robots, ¿no? Cosa tremenda que yo siento que en referencia justamente a esta rama de la literatura que es justamente el afrofuturismo, yo siento que justamente la fuerza del afrofuturismo es precisamente que se narra desde una periferia y que se narra pensando que justamente el apocalipsis está haciendo como lo es en realidad en este mismo momento. Y si pudiera decir que hay digamos, ese planteamiento que se pretende en el afrofuturismo está presente aquí, pero está presente en una realidad que sentimos como nuestra, que sentimos como mexicana, ¿no? Y que sentimos justamente como periférica, ¿no? Y sobre eso también, sobre la periferia, que viene justamente la portada, también pues, quisiera darle el paso directamente a Cintia para que nos platicara sobre esto que ya hemos dejado por acá y que después pues, nos deleite también con lectura, ¿no? Sobre esto, ¿no? Pero bueno, acá lo dejo. Muchísimas gracias. Pues yo quiero agradecer a mis presentadores. De verdad, para mí ha sido un privilegio poderlos tener aquí en esta mesa conmigo. Estoy muy agradecida. Me siento muy agradecida también con la editorial, con Iván, que está en España. No sé si está despierto todavía, pues no. Pero agradecerle también, pues, estos cuentos estuvieron mucho tiempo guardados. De hecho, creo que una de las pocas veces que nos vimos, esos cuentos ya estaban escritos y guardados en un cajón, ¿no? Y entonces, bueno, un poco Iván Vergara me hizo sacarlos del cajón y publicarlos, así que fue algo, aparte inesperado, no sabía si los iba a publicar ni cuándo. Entonces, pues ya me dijo Iván, tu libro va a salir en diciembre. Y yo así, ok, perfecto. Y bueno, fue un regalo que Iván me dio y agradezco mucho a la editorial. Y bueno, agradezco también la portada, porque Carlos fue el diagramador y la portada es suya. También tenemos una historia porque hay un cuento de Jico, que es uno de estos lugares periféricos. Jico es como ustedes saben, que es un pueblo, cuando uno va rumbo a Chalco se encuentra estas dos lagunas, está el pueblo de Jico con su volcán, y yo pasaba por ahí y yo estaba encantada con ese sitio. Escribí ese cuento pensando en ese sitio y la portada es sobre la ex troje de la ex hacienda, ¿no? De México. Entonces es uno de los cuentos y es la portada de Carlos. Entonces muchas gracias por la portada también. Y pues, no sé qué más. ¿Es del cuento del que pusiste un enlace de Google? El cuento del enlace. Porque tiene eso, tiene un enlace de Google, de pronto ese Google Maps uno le da clic y lo lleva a Google Maps a una... es uno de perros. Es este lugar el que se enlace. Es uno de perros, ¿no? Y vi que en el map salen dos perros. Estoy buscando. No salen los perros, no es cierto. Bueno, he de decir que yo vivo justamente en Valle de Chalco, que ahora sí se llama la comunidad de Jico. Y pues bueno, a mí me queda a 10 minutos este lugar y pues, bueno, está increíble, ¿no? Estas coincidencias. Yo siento que esta triada de inmortales dijo, me voy a poner a jugar y voy a poner a una gran escritora que escriba de esto con alguien que diseñe algo justamente del lugar donde habita, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Salió la portada. Fíjate que yo vi que tú tienes como unos, como que tu universo está como entrelazado todo. O sea, hay personajes que parece que son principales en un cuento y podrían ser incidentales del otro, ¿no? O sea, el taxista, por ejemplo, que aparece en un cuento y que dice, bueno, es que yo salí a chafiretear porque necesito reunir dinero para el funeral de mi hija, que la mataron, ¿no?
y esa hija que mataron bien podría ser cualquiera de todas las que aparecen asesinadas a lo largo de los otros cuentos. O sea, como que parece que están como emparentados muchos de esos cuentos. Y todo el tiempo estás hablando de estas destrucciones. O sea, hay cuando menos 4 cuentos en los que hablas de destrucciones. Entonces, no sé si nos quieres hablar un poco de cómo instauras esos círculos de destrucción, qué pensaste, cómo lo escribiste, por qué. Pues eso lo platicaba mucho con Carolina cuando presentamos el libro en Madrid. Ella me decía, ¿cómo puedes escribir esto? Porque aparte, esa vez hablaron pues de mi, digamos, de mi currículum en el mundo editorial, ¿no? Yo edito libros para niños, entonces era una cosa un poco chocante, ¿no? Esto de tú escribes para niños, o bueno, es mi oficio, ¿no? Hacemos libros de texto y también pues, cosas para niños. ¿Y cómo escribes esto? Ella me decía. Pero justo estos libros los escribí cuando mi hija nació, en esos años, digamos, era muy chiquita y yo empecé a hacer muchos de esos cuentos y ahora que lo veo digo, bueno, sí está ahí, hay muchos niños, ¿no? Porque era una obsesión, ¿no? Y en ese momento esos cuentos salieron del miedo. O sea, cuando uno se convierte en mamá, tienes un terror por el mundo, porque has traído un ser a este mundo y entonces yo lo que veía era eso todo el tiempo. O sea, era una manera de exorcizar esos miedos. Y era justo también por haber traído una hija, mujer, a este país. Entonces yo creo que los cuentos tienen mucho que ver con ese miedo y esas obsesiones, porque obviamente había cosas, por ejemplo, la guerra. Y entonces tenía que escribir algo sobre la guerra y escribí La columna, que es ese cuento donde están tratando de escapar, ¿no? Y para mí las imágenes eran las imágenes de ese momento que estaban pasando, que huían de Siria, ¿no? Y estaban estos caminos que aparte me remitían mucho también a, pues, por ejemplo, cuando huyeron al terminar la guerra civil, estas imágenes también de estas hileras de personas huyendo. Y así iban como estas obsesiones que aparecían en mi cabeza por el miedo, pues al final tenía que escribirlas porque si no seguían en mí. Un poco también es una cosa muy egoísta, porque entonces ya me deshago de este pensamiento que me está haciendo este mal. Y nos lo avientas a y nosotros. se los avienta al mundo. Háganle como Y puedan. ahí, miren, esto está pasando. Pero, no sé, sí, yo creo que sí parece una visión muy trágica del mundo, pero sí tiene mucho que ver con la ironía, ¿no? Con decir, estamos en un universo tambaleante, entonces todo el tiempo, además, con lo conectados que estamos a lo que sucede en cualquier lugar del mundo y lo que sabemos de cualquier lugar del mundo siempre es la tragedia. O sea, no nos interesa leer en las noticias lo bonito, la felicidad, esa no aparece en las noticias. Sabemos lo que sucede al otro lado del mundo, pero siempre es la cosa más terrible, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí eran estas necesidades en las escribir. Y bueno, por ejemplo, hablaban de Rulfo, sí, bueno, Rulfo un tiempo en mi vida pues era también mi obsesión, ¿no? O sea, leer los cuentos hasta aprenderlos de memoria. Pero cuando escribí ese cuento, lo escribí. Necesitaba escribirlo porque tiene mucho que ver con una historia familiar ese cuento. Es decir, ese cuento lo escribí cuando acababa de pasar lo de Ayotzinapa. Entonces, cuando yo leí estas historias de las mamás que estaban buscando a sus hijos y estaban encontrando estas tumbas, ¿cómo se dice? Esas fosas. Esas fosas, exacto. Las fosas que encontraron cuando estaban buscando a los de Ayotzinapa. Lo que a mí me conmovía mucho era que sucedía en el lugar donde eran mis padres y que lo que había sucedido en ese lugar pues es una cosa de la que no se habla, ¿no? Son lugares de México que están ahí perdidos, eso no llega a las noticias, ¿no? Hay muchos pueblos que están ya abandonados, la gente los dejó, se fue a Estados Unidos y entonces empezaron a llegarme estas palabras que están a mi mamá y son las cosas que me contaba mi mamá. Entonces cuando yo escribí ese cuento, obviamente yo me daba cuenta, Dios mío, obviamente es Pedro Páramo, pero no lo puedo evitar, ¿no? O sea, así me salió.
porque está en mí, está metido hasta acá, ¿no? Y es obvio que no lo quise imitar, pero no lo pude evitar que me saliera muy parecido, ¿no? Entonces, No, pero está muy bien asimilado, o sea, está muy bien escrito, ¿no? O sea, no es una copia, es una asimilación muy, del estilo muy buena. ese cuento también a mí me gusta justo por la historia familiar, porque aparte esos nombres y esos lugares que aparecen, esos no son ficción, son reales y por eso tienen nombre. Y yo creo que también esta desaparición de los nombres tiene mucho que ver con, pues es ficción, estamos inventando una historia. Cuando aparecen los lugares, las coordenadas es que existen estas personas y que estuvieron en algún momento, pasé yo por ahí, los escuché, me obsesioné y tuve que escribir, ¿no? Pero algunas historias que son, digamos, sí están en la realidad. La del taxista me sucedió y la escribí, pero esa no la inventé. O sea, sí, el taxista me dijo, señorita, acaban de matar a mi hija, ¿no? Y era como usted, así me lo dijo. Y entonces obviamente cuando yo recibí eso, pues, ¿qué haces con eso? Lo tienes que transformar porque te corrompe, te corroe. Sí. Entonces, sí, muchos cuentos tienen que ver con la ficción, otros obviamente son invenciones, ¿no? Pero bueno, agradezco que mi mamá está acá porque ese cuento es de ella. Qué bonito. Y quisiera hacer una pregunta también sobre tu influencia con Revueltas, ¿sí es real o ya Sí, digamos, sí, no, es que cuando yo leí, digamos, yo no era lectora de Revueltas cuando empecé la maestría, yo era más de Rulfo, ¿no? Y yo tenía una tesis que quería demostrar acerca de, bueno, no, más bien eso fue ya en el doctorado. Yo quería demostrar que había personajes de un tipo en la literatura mexicana, pero yo tenía la idea de Rulfo, Revueltas, Garbo y Arredondo. Estos personajes en el límite, que no son los protagonistas comunes y corrientes de la literatura moderna, es decir, el antihéroe, no son el antihéroe, porque los antihéroes al final son heroicos, tienen errores, etcétera, pero al final son admirables. En cambio, los personajes de estos escritores no son admirables, son, digamos, lo peor de lo peor, son más que marginados, ¿no? Los que ni siquiera volteas a ver. Y entonces el problema de hacer una tesis es que no puedes no puedes hacer una tesis sobre Rulfo, fin, porque entonces te tienes que convertir en la especialista de Rulfo y vas a tener que leer todo lo de Rulfo para toda tu vida y nunca vas a acabar. Y entonces no puedes entrarle a Rulfo. Pero me quedan Arredondo y Revueltas y me decían, no, pues escoge uno porque nunca vas a acabar esa tesis, que no la acabas. De todos modos no la acabé. Y entonces al final dije, ok, donde yo puedo demostrar con mayor fuerza esta tesis es con Revueltas. Claro. Y me tuve que ser especialista en Revueltas. Y obviamente cuando le entré a su obra ya de lleno fue, ¿no? Sí, la explosión atómica, porque sí, Revueltas tiene estas escenas de la catástrofe que también te corroen por cuando lees, cuando lees El Apando o cuando lees los errores, que no es toda la novela, pero sí hay episodios de la degradación humana, ¿no? Porque la literatura de Revueltas es siempre pensar en la condición humana. O sea, ¿hasta dónde llega lo humano? Y si tú pasas eso, ¿sigues siendo humano? Digo, yo no llego ahí, Revueltas sí. O sea, Revueltas ponía a alguien en una alcantarilla y las ratas se lo ponían, mientras el personaje decía, me están comiendo las ratas. Y entonces esto ya va más allá de lo humano, esto ya no es vida, ¿no? Esto ni los animales. Bueno, Revueltas llega ahí, yo no podría llegar ahí, pero supongo que después de leerlo, pues sí fue un cambio en pensar en de qué tenemos que hablar en la literatura, ¿no? Yo creo que sí fue una gran influencia la de pensar en la condición humana, ¿no? En los extremos, y eso pues fue Revueltas. Y bueno, es inevitable pensar que estos cuentos son como una radiografía de tu psique en ese momento.
¿no? O sea, Pues no. porque son varios personajes que se repiten, que están ahí como gravitando, los bebés, las mujeres, ¿no? Desaparecidas, todo lo que El les pasa. encierro, después vino la pandemia. El encierro, todo eso, ¿no? O sea, fue lo que te nació ahí. Actualmente, ¿sigues escribiendo? ¿Cómo escribes? ¿Qué escribes? ¿Qué No, estás? ahorita estoy escribiendo otras cosas. Ahora estoy más como con la poesía. ¿Qué pasaba en ese momento cuando yo escribía esos cuentos? Era la persona más feliz del universo. Porque era mamá. Y yo estaba en las nubes. Y lo único que me hacía ruido eran esas cosas. Y entonces yo las sacaba y escribía. Y podía escribir un cuento, que ahora me parece más difícil. Sentarme y decir, a ver, el final, ¿no? Ahora me sale mucho mejor, más fácil, más tranquila, me pongo a escribir poesía. En ese momento escribía cuentos porque yo creo que psíquicamente estaba muy bien. Porque aparte estas cosas de las que yo escribía realmente no me estaban haciendo daño, ¿no? Justo porque podía sacarlas posiblemente. Entonces sí es una cosa extraña. No estaba mal. En ese momento yo era muy feliz, era mamá, me había pasado algo, las hormonas hicieron algo en mí, porque tampoco esperaba ser tan feliz siendo mamá, ¿no? Así solito. De pronto yo era así, qué bonito. Qué bonito es Florida. Qué bueno. Escribo este cuento. Qué bueno. ¿Cómo escribirá decepcionada, no? Pues no escribo. Yo quería preguntar, porque yo sí estoy como, o sea, cuando leí los relatos, sí estaba como impactado justamente de los finales, porque así como es el momento preciso para terminar el relato, ¿no? ¿Cómo llegas a esos finales en los cuales a mí me pasa como de, esto ocurrió, ya, ¿no? O sea, y es el momento preciso para terminar el relato, ¿no? Y no había como una frase matadora que regularmente suele suceder, sino como es, esto ocurrió y este es el final. La verdad, ahí, a ver, ¿qué sucedía? ¿Cómo llegabas a ese punto? Pues sí, depende mucho del cuento. Por ejemplo, ese del caminito, pues ese salió solito. Me senté a escribirlo. Las voces, mi mamá me lo dictó. pero hay otros que sí, supongo que tienes que pensar al final. O sea, tú ya sabes en qué va a acabar antes de que empieces, ¿no? Si no lo tienes, pues no vas a poder empezar. O sea, no vas a poder empezar si no sabes cómo va a terminar. Y a veces tú sabes, por ejemplo, uno de los primeros cuentos que escribí es el del tío, que es este músico. Bueno, esta persona obsesionada con la música. Y entonces yo sabía que en cierta manera, pues en mi mente era John Lennon el que lo mató, Sí. ¿no? Pero no podía ser ese el final, porque ese es el final real, tenía que haber otro final. Y entonces justamente pensando en que pues, tiene que ser inesperado, el final pues ahí tienes que darle el cambio de, no lo puede llegar a matar como lo hizo el asesino John Lennon, tiene que pasar otra cosa. Entonces, pues más bien encuentras esa otra cosa y es que esta idea, que realmente la idea era la obsesión con una canción. Yo estaba obsesionada con una canción y digo, ¿de cuál? De John Lennon, ¿no? Entonces estaba obsesionada con esa canción y decía, es que esta es la canción, ¿no? Y al final el cuento salió así. Y hay otros cuentos, por su brevedad, que en realidad lo que tú estás pensando ya desde el principio, pues es en el final, ¿no? O sea, tú dices, esto parece un chiste, el mundo parece que le están jugando con nosotros. Entonces ese es el cuento de la triada, ¿no? Uh-huh. Y así. Pero ahí yo quisiera agregar que también pienso que tiene mucho énfasis en las escenas. O sea, no es como que vamos a ver al personaje en su progresión y llegando a su final, sino que importa mucho la atmósfera, la escena, ¿no? Como del padre que va a cruzar a la frontera y no sabe si su hijo lo va a lograr. Pues más que si físicamente logran cruzar a Estados Unidos, lo que importa es esa atmósfera de desesperación, de frustración, de el peso que siente de cómo va a solucionar lo de su hijo, ¿no? Claro, tiene un final muy fuerte porque pues, el hijo se va, pero lo que queda de manera contundente, y para eso también ayuda que sean textos breves, pues es esa atmósfera, esa escena, ¿no?
O sea, la escena de los migrantes, de un papá con su hijo, ahí queda súper enmarcada, ¿no? Sí, yo creo que sí me dejo llevar mucho por la sensación. Es decir, ese cuento, por ejemplo, yo quería escribir un cuento sobre la sensación de cargar. De cargar algo que no puedes no cargar. Cuando te pesan los brazos, ¿no? Entonces, pero tengo que continuar, no puedo no cargar. Entonces esa sensación que obviamente pues, es cargar un bebé, ¿no? O cargar un niño ya más grandecito que ya te pesa. Y en realidad, sí, yo creo que también muchos cuentos tienen que ver con yo quiero hablar de esta sensación. Por ejemplo, la prostituta de la que hablaba, ¿no? Esa sensación, tengo que regresar a mi casa, tengo que regresar ahora, porque algo va a pasar en mi casa. Y entonces eso también como los sueños recurrentes de uno, uno tiene que regresar o llega tarde siempre. Entonces era como trabajar esa sensación justo en un cuento. La mujer que tiene que regresar a su casa, porque tiene la urgencia de regresar, porque algo va a pasar si no regresa, ¿no? Y pues era trabajar con esa sensación hasta llegar al clímax, que es pues, que regresa, pero bueno. Yo te felicito, has hecho un libro muy, muy hórrido, pero muy, muy bien escrito. O sea, a mí me gustó mucho, lo disfruté muchísimo. ¿Alguien me preguntas de aquí del público? O que nos lea un relato. Sí, con mucho gusto. Preguntas o relato. ¿Qué quieren? ¿Preguntas o relatos? Relato. ¿Cuál? Pues el de la que quieres llegar a su casa. Sí, pues ya nos hablaron tanto de él que nos dejaron picados. Sí, ese también, yo creo que ese fue el primer cuento que escribí para este libro. Ese fue el principio. Pero no sé. Calle de la Soledad. Se llama Calle de la Soledad. Calle de la Soledad. En el andén estaba el mismo tipo de pasajeros nocturnos de siempre. Obreros, jóvenes que iban tarde a casa, un par de meseras, una joven vestida provocativamente. Nada más, excepto la prisa. Esa sensación como de miedo contenido que crecía y se multiplicaba en cada intento fallido de aquella muchacha por venderse. La obscenidad permeaba la escena, no solo a través de los nos que llegaban de los pasillos y ascendían a los vagones del metro, sino la desnudez de la incertidumbre, de la idea que se formaba en la mente de la joven de llegar a su cuarto y no encontrar a la bebé que había dejado sola. Su trabajo, el trajín de promesas de placer, de ganas ofrecidas, todo se veía tan falso, tan fallido cuando solo podía presentarse con un rostro descompuesto de preocupación cotidiana. Si hubiera sido una chica como otras, en lugar de tener un oficio como este, ya habría ido al cine a ver la película que anunciaba el cartel a sus espaldas. Pero entonces esa imagen estaría muy alejada de ella y no tendría importancia. El hecho es que esa cara triste de Anne Hathaway en Los Miserables podría ser sustituida por la suya. Y si se operara la magia que sucede en los musicales de Hollywood, todos los del andén que la miran de sus layos sabrían de pronto, entre la sorpresa y el repudio, que en medio de ellos hay una madre que se encuentra en la zozobra porque no puede regresar de inmediato a acallar al único ser que le hace compañía. Entonces la rodearían para mirarla con atención y luego cantarían en coro, más que de musical, de corifeo antiguo. Pero si nos ajustamos al drama hollywoodesco, ninguno ayudaría. Llegaría así la hora del último vagón y ella, a la que aún podemos percibir como rodeada de tigres que la han devorado muchas veces, deberá salir a la superficie lívida y fría de las calles del centro y reanudar la carrera desesperada en busca de su hija. Las puertas de la estación se cerraron tras ella. Apretó el paso. Dio vuelta en una esquina. De pronto vio a un hombre del otro
al lado de la calle. Era como si hubiera salido de alguna sombra. Cruzar por donde estaba era el camino más corto. Casi corría. Se dio cuenta de que la seguía. Debía llegar rápido a casa. La alcanzaba. Volteó sin detenerse para encararlo y que entendiera que no estaba para chingaderas. El hombre le dijo con una voz apaciguada: te he visto en el metro. Se detuvo. Sin rodeos, al verle la cara debajo de la luz, parecía recordar. Los de siempre. Sí. Era uno que hacía como que no veía la transacción. Sin más, le dijo la tarifa, pero le advirtió que en ese momento tenía prisa y que no podía ir con él hasta el hotel. ¿Cuánto entonces por hacérmelo aquí? Se lo dijo. Fue rápido. Con la mano algo temblorosa le dio el dinero. Ella estuvo a punto de darle las gracias. Metió el dinero en su pecho y corrió por la calle de la Soledad, a solo 2 cuadras de su casa. Eso, exactamente. Los invitamos acá a la mesa para adquirir el libro y pues de nuevo muchísimas gracias, Cintia, por Muchas gracias a ustedes. Felicidades. felicidades. Muchas felicidades por tu nuevo bebé. Pues, listo. Muchísimas gracias. Gracias.